Muy buenas, Luxers, ¿cómo estáis? Creo que vais a disfrutar muchísimo del contenido de este vídeo, impartido por Juan Varela, director del Instituto de Formación Familiar, conferenciante y autor de algunos libros súper interesantes respecto a la pastoral familiar, la identidad de género y el desarrollo de la masculinidad saludable. Él es una eminencia y un buen amigo personal que estuvo impartiendo esta masterclass de manera gratuita a todos los Luxers. Pero quiero recordaros que todo este contenido es posible gracias al patrocinio de los patrocinadores de la comunidad Lux. Si quieres ayudarnos a crear contenido de valor, por favor accede a www.comunidadlux.com y hazte patrocinador. Sin más, os dejo con esta masterclass. Toma papel y boli, toma apuntes y disfrútalo. Pero lamentablemente, hoy en día tenemos que hablar de sexo biológico, de sexo cultural, de sexo psicológico y de identidad sexual. Claro, el sexo biológico, y no debería de ir más allá que esto. Si tú naces con un pene y con testículos, mira tú qué cosa, resulta que eres varón y del género masculino. No debería de ir más allá del hecho de que la biología determina el destino. Pero lamentablemente no es así. El sexo biológico, claro, es el heredado por naturaleza. El sexo cultural es el influenciado por el medio. No es lo mismo nacer en España, donde con 13 años, si dices que quieres ser una niña siendo un chico biológico, ya te incluyen en un programa de hormonización, vaginoplastia, pagado con nuestros impuestos. No es lo mismo culturalmente nacer en España así, que nacer en Arabia Saudí, donde de pronto te pueden meter en la cárcel si descubren que tienes inclinaciones homosexuales. Evidentemente la cultura influencia nuestra percepción de la sexualidad. Pero finalmente y lamentablemente lo que hoy prima es el sexo psicológico. Lo que tú decidas aquí es lo que cuenta independientemente de tu género biológico, ¿no? El sexo psicológico es lo que decide la persona. Y todo esto, amados, está íntimamente relacionado con la identidad. Por tanto, decíamos que la primera pregunta de la Biblia, ¿dónde estás tú?, ya alude a un problema de confusión de identidad. Adán y Eva, que eran habitantes en el jardín del Edén, de pronto son expulsados y pasan a ser errantes y extranjeros en la tierra de Nod, que quiere decir la tierra del errante. Hay una pérdida de identidad, hay una pérdida de propósito ahí. Y entonces, por acortar la historia, cuando Jesús está con sus discípulos, recuerda, Jesús les pregunta, bueno, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Ah, pues dicen que eres Elías, una reencarnación. No, pues determinado profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y nuestro buen Pedro, impulsivo Pedro, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración, que es una declaración de conciencia de identidad, es fundada la Iglesia cristiana. Sobre esa declaración de conciencia, de identidad. Cuando Cristo, poco antes de empezar su ministerio en la tierra, de pronto es enviado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿sabes en qué el diablo tienta a Jesús? En su conciencia de identidad. Si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo, que los ángeles... ¿Te das cuenta? Es tentado en su conciencia de identidad. Y finalmente, cuando Cristo muere crucificado en la cruz del Calvario, de entre la multitud en sus últimos momentos de agonía, algunas voces se levantan increpando, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. ¿Te das cuenta? Desde el minuto cero del nacimiento de nuestro Señor hasta su último minuto, Él es tentado en su conciencia de identidad. Porque sin conciencia de identidad no sabemos origen, propósito y destino. Y sin conciencia de identidad no somos hijos, sino bastardos. Y solo los hijos pueden entrar en el reino de los cielos. Y el enemigo tiene una campaña sutilmente orquestada desde el principio de los tiempos para confundir, para diluir y para
falsamente ampliar los conceptos de lo que es la identidad, y la identidad está íntimamente ligada a la sexualidad, porque cuando conocemos nuestro propósito sabemos el canal de expresión de esa sexualidad y conocemos por tanto la intimidad, que es el marco adecuado para producir esa sexualidad. Algunos apuntes de teología de la sexualidad. Vamos allá. Equilibrando posiciones. Claro, por lo tanto, nuestra visión de la sexualidad tiene que ser positiva. Sexualidad, espiritualidad y santidad también van de la mano. La identidad de una persona viene determinada por el género con el que nace. Sexo y género van inseparablemente unidos y constituyen la identidad natural. Dios creó la sexualidad con un propósito de comunicación, de comunión, de compañerismo, de complementariedad, de relación. Por eso la sexualidad completa se da en el marco del matrimonio, dignificada y sujeta a la palabra de Dios. La palabra de Dios no limita la sexualidad, la dignifica y le da el valor real que debe de tener. Y evidentemente la sexualidad plena se da dentro del marco del matrimonio. Y fíjate, el matrimonio, esto hay que decirlo porque si no corremos el riesgo de caer en incertidumbres, ¿no? El matrimonio es un pacto heterosexual entre un hombre y una mujer, monogámico, entre un solo hombre y una sola mujer, y con vocación de permanencia para toda la vida. Ese es el marco adecuado, ¿no? Bueno, el origen de la sexualidad. Fíjate que la fórmula divina del acto creador en el libro de los orígenes, el Génesis, es bien interesante, ¿no? Cuando Dios empieza el acto creador, Dios sigue una fórmula que normalmente tiene estos 3 pasos. Primero hay una expresión de la voluntad divina, después hay una ejecución inmediata y finalmente hay una declaración final. Expresión de la voluntad divina. Y dijo Dios, sea la luz. Ejecución inmediata y la luz se hizo. Declaración final, y vio Dios que la luz era buena. Todo el acto creador va con esa coletilla, esa fórmula divina, enfatizando, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y finalmente, como ya vimos antes, culmina Dios todo el acto creador y declara en grado superlativo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y frente a esa bondad de la creación surge el versículo que da origen a la sexualidad humana. Génesis 2:18, el gran contraste. No es bueno que el hombre esté solo. Ahí nace la sexualidad. Ahí nace el otro componente que va a complementar a la sexualidad. Recuerda que la palabra sexualidad en realidad en latín quiere decir separar. Separar, está hablando de 2 cosas distintas, pero por distintas complementarias. Génesis 2:18 es un versículo absolutamente fundamental porque de paso nos está dando una de las claves de por qué Dios crea la sexualidad. No es bueno que el hombre esté solo. Amados, ni tú ni yo fuimos diseñados para vivir en soledad. La soledad mata. Tú y yo somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Y parte de esa imagen y semejanza tiene que ver con la esencia de un Dios trino que se relaciona a la perfección. Y ese componente relacional nos es trasladado por genética divina. Y tú y yo no podemos vivir en soledad. Nos necesitamos. Algunos seguro que habéis visto la película Náufrago de Tom Hanks, una película interesante. Por resumir la historia, es la historia de un directivo de una multinacional de paquetería de estas tipo FedEx, Federal Express, lo que puede ser aquí Seur u otras. Y entonces el hombre tiene que llevar en un avión desde Los Ángeles a Hawái pues paquetes para repartir. Total, que en una tormenta el avión se estrella. Solo sobrevive Tom, que sale nadando como puede a la playa de una isla desierta y empieza a recoger los enseres que quedaban del avión y que habían caído a la playa. Y como no es bueno que el hombre esté solo, de pronto de entre los paquetes que recupera uno que era un balón.
un balón tipo de rugby. Y como no es bueno que el hombre esté solo, como no fuimos diseñados para vivir en soledad, como todos necesitamos un tú que nos complemente y que nos haga conscientes de nuestro yo, de pronto Tom le rompe una tira de cuero de la parte arriba del balón, con su propia sangre le pinta una sonrisa ahí al baloncito y le pinta unos ojos, lo clava en un palo y acaba de constituirse un tú que le va a hacer consciente de su yo y que le va a ayudar a superar y a vivir una soledad para la que ningún ser humano fue creado. Le puso nombre, tampoco fue tan creativo porque la pelota lo ponía bien grande, Wilson. Y tiene una relación con el señor Wilson. Le habla, se enfada. Bueno, en un momento dado se enfada, lo arranca del palo, le pega una patada, vuelve arrepentido, le pide perdón. Tiene una relación porque no es bueno que el hombre esté solo. Y en un momento dado de la película, el tipo que había logrado armar con los palés que habían recuperado del naufragio del avión, logra armar una balsa y se echa mar adentro, con la esperanza de que de pronto algún barco por ahí lo intercepte y lo salve de esa soledad. Y evidentemente se lleva con él al señor Wilson. Se lo lleva con él. Y en un momento dado, cuando están ya en alta mar, y en la calma chicha él se queda dormido, ¿no? Y en un golpecito de mar, ¡pum!, el señor Wilson se cae al agua y empieza a alejarse. Y cuando Tom se despierta y ve que el señor Wilson está allí a lo lejos, no lo duda y se echa al mar. Había tiburones, le da igual, se echa al mar, empieza a nadar. Y en un momento dramático de la película, el hombre está cerca del señor Wilson, pero cuando mira hacia atrás, la balsa ya empieza a alejarse. Tiene que tomar una decisión a vida o muerte trascendental. O me voy a recoger al señor Wilson, o regreso. Vence el instinto de supervivencia. El hombre regresa a la balsa, pero cuando sube empieza a llorar, porque aquel que se había constituido en un tú que le ayudaba a superar una soledad para la que nadie fue creado, se estaba alejando. Somos seres gregarios. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios hizo a la mujer. Por eso Dios hizo las relaciones. Por eso Dios estableció el compañerismo. Y de paso, Génesis 2:18 nos dice cuál es el propósito de la sexualidad, que es suplir soledad por compañerismo y por relación. Y de paso, fíjate qué interesante, cuando el diablo tergiversa el precioso don de la sexualidad, fíjate lo que ocurre porque es tremendo. Atiende bien esto. El diablo es estéril. El diablo no tiene capacidad creadora ninguna. Solo puede tergiversar lo que Dios creó. Cuando el diablo tergiversa el precioso don de la sexualidad que el diablo pervierte, pornografía, masturbación, fornicación, homosexualidad, cualquier vicio sexual, provoca lo contrario para lo que Dios creó la sexualidad. Si Dios creó la sexualidad con un propósito de relación, de unidad y compañerismo, cualquier perversión de la sexualidad provoca lo contrario: soledad, aislamiento y sentido de culpa. Siempre y en todos los casos, ¿no? Eso es tremendo. Por eso la sexualidad nace en Génesis 2:18 para suplir la soledad del hombre por compañerismo. No es bueno que el hombre esté solo. La sexualidad es, por lo tanto, relacional. Claro, estos principios son absolutamente fundamentales, además, en teología, ¿no? En teología, Dios empieza el acto creador por lo que se llama la creación de contraste. Cuando Dios crea el cielo, fíjate que también crea la tierra. Cuando Dios crea la mañana, fíjate que también crea la tarde. Y cuando Dios crea el día, también crea la noche. Por el mismo principio, cuando crea el hombre, también crea la mujer, como el complemento ideal, ¿no? Los principios de diferenciación y complementariedad son importantísimos y chocan frontalmente contra el igualitarismo en el que nos quiere meter la ideología de género. Fíjate que en España tenemos un refrán que dice, alude a cuando estás buscando novia o novio y dice, bueno, voy a buscar mi media naranja, ¿no? Decimos. Bueno, pues mira, si tú vas a buscar tu media naranja y tú eres la otra media naranja, te equivocaste de plano. Si tú quieres buscar
tu media naranja, tendrás que buscar tu media patata, tu media manzana, tu medio plátano o tu medio mango, pero nunca buscas a nadie igual a ti mismo. No es otro trozo de media naranja lo que te complementa, porque si tú eres una persona, imagínate, callada, tranquila y reservada, tú no te buscas una pareja tranquila, callada y reservada, porque eso sería el aburrimiento de matrimonio del siglo. Tú no te buscas lo que ya tienes, buscas lo que te falta en el otro, para precisamente por el principio de la complementariedad, llegar a ser uno y suplir lo que tú no tienes en el otro y viceversa. Por eso, si un tipo tranquilo, callado y reservado tiene la tendencia natural a buscarse una mujer más expresiva, más comunicativa y más social. Y la unión del muy comunicativo, muy extrovertido y muy social, y del muy calmado, del muy tranquilo y del muy reflexivo, va conformando a lo largo de los años en la pareja ese precioso sentido de nosotros. No ya tú ni yo, sino nosotros, que está íntimamente ligado a la intimidad. ¿Cómo es nuestra percepción de la sexualidad? Fíjate que la Biblia, recuerda que la Biblia no es un libro antiguo, la Biblia no es un libro moderno, la Biblia simple y llanamente es un libro eterno, cuyas verdades son eternas y normativas para toda edad, para todo tiempo y para toda historia. Y es de las páginas de la Biblia de donde tenemos que beber para encontrar el correcto sentido de lo que implica la palabra sexualidad. Cuando nos remitimos al Cantar de los Cantares, un libro de erotismo santo, que aparte de las analogías que pueda tener, habla de la relación de amor y habla de la sexualidad. Pues fíjate qué interesante, y la biología lo avala, cómo es la percepción sexual del hombre y cómo es la percepción sexual de la mujer. Ahí tenemos la descripción que hace Salomón de la Sunamita. Y fíjate, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, tu vientre como montón de trigo, tus dos pechos como gemelos de gacela. Yo no sé si esos son piropos o no, pero la cosa se pone calentita. Tu cuello como torre de marfil, tu cabeza encima de ti como el Carmelo. ¿Quieres decirme por dónde empieza el hombre a describir a la mujer? Cuán hermosos son. Empieza por los pies, ¿verdad? Qué interesante, porque la percepción sexual del hombre es visual. El hombre le da el repasito, empieza por los pies, sigue los muslos, los pechos y dice, ah, eres tú. El hombre tiene un acercamiento absolutamente visual. La llave de ignición en la sexualidad del varón es netamente visual. Job, uno de los hombres más íntegros, dice, Job 31, hice pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a una virgen. Fíjate qué interesante. El santo Job también era tentado por los ojos, porque a los hombres la sexualidad nos entra por la vista. Por eso tenemos una percepción visual. Por eso los hombres son más atrapados en temáticas de pornografía y demás que las mujeres. ¿Cómo es, por contra, la percepción de la mujer, no? Bueno, ahí lo tenemos, cómo ella lo define a él, ¿no? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, su cabeza como oro finísimo, sus ojos como palomas, sus mejillas, sus manos, sus piernas, su aspecto como el Líbano. Oye, ¿por dónde empieza la mujer? Por lo contrario, por lo que empezó el hombre, ella empieza por la cabeza y termina por los pies, porque la mujer no ve tanto un físico, sino una personalidad. La mujer se fija más en otros aspectos que no tienen que ver con lo neta y puramente visual. Y esto tenemos que entenderlo para una correcta comprensión de nuestra diferencia en sexualidad. La percepción del hombre es más visual y la percepción de la mujer es más relacional. Claro, por eso con la ilustración que tenemos aquí, ella piensa más en sentimientos, mientras que él piensa más en acciones. Porque así somos. La sexualidad para la mujer tiene un componente mucho más de ternura, mucho más afectivo, y a veces para el varón
se reduce un poquitito más a lo puramente físico. Y ahí tenemos que aprender a compensar. El hombre recibe el estímulo por los ojos, tiene una sexualidad desconectada y biológica. Y la mujer por el ambiente, por la conexión emocional, es una sexualidad más conectada a la relación. Pero fíjate qué interesante. Mira este spot publicitario que tiene ya muchos años, tiene como 20 años. Es una publicidad de los coches Renault de segunda mano, de los Renault usados. Fíjate la perspicacia de la publicidad, porque pretende vender coches de segunda mano. Y entonces se nos pone a esta muchacha y ahí dice, quizá no lo leéis, ahí dice Paula Hernández, 40 años, 2 veces divorciada. No sé si logras pillar lo que pretende decir el anuncio. Hombre, si Paula, que ya tiene una edad, no es una niña, y 2 divorcios encima, y todavía está de muy buen ver, ¿cómo no serán los Renault de segunda o de tercera mano? ¿Te das cuenta la pornografización de la publicidad? Cómo incide en nuestro subconsciente y nos pretende vender todo lo vendible, porque sabe muy bien la publicidad y quienes trabajan ahí que los hombres somos principalmente afectados por lo que vemos, por una sexualidad muy visual. Bueno, ¿cómo es la sexualidad en la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Evidentemente nos dice que está reservada al matrimonio. Claro, Génesis 2:24 es el versículo donde Dios instituye el matrimonio y la sexualidad queda dignificada dentro del pacto del compromiso, dentro del pacto de la fidelidad. Y evidentemente está diseñada, entre otras cosas, para disfrutar. El placer no es un invento del diablo, evidentemente. El placer es un invento de Dios, que el diablo se encarga de tergiversar, pero el placer es un invento más que legítimo de Dios, ¿no? Tiene que ser la sexualidad entendida como un deber conyugal. Absteneros, pero luego volver a juntaros, no sé que seáis tentados a causa de vuestra incontinencia. Evidentemente tiene que estar dignificada la sexualidad en un marco ético y moral. Fíjate qué interesante Hebreos 13. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra lecho en griego comparte la misma raíz que coito. De manera que el lecho está queriendo decir coito. Si tú buscas ese versículo en otras versiones, te lo va a poner más explícito. Honroso sea en todos el matrimonio y el coito sin mancilla. ¿Qué quiere decir este versículo? Hombre, de pronto nos presenta una regla bien interesante. ¿Qué está permitido dentro de la relación sexual en el matrimonio? Pues muchas cosas, pero lo que para una pareja A está permitido puede que para una pareja B no esté permitido. A ambos cristianos. Te explico por qué. En la privacidad de la alcoba matrimonial, cualquier práctica sexual que denigre la sensibilidad del otro es contraria a la voluntad de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin deshonra. Bajo esta premisa, imagínate una pareja A, donde de pronto les encanta el sexo oral, lo disfrutan. Para los dos es una práctica súper válida y se sienten cómodos. ¿Dios está contento con eso? Por supuestísimo que sí, por supuestísimo que sí. Pero luego tenemos la pareja B. Mira, esta pareja creyente es como la pareja A. De pronto la mujer, si tiene que chuparle el pene a su marido, vamos, es que vomita, le parece lo más horrible del mundo. ¿Es deshonroso para ella? Sí, por lo tanto también es deshonroso para Dios porque no la va a dignificar a ella y el marido tiene que entender esto. Lo que aplica para un caso no aplica para otro. La regla es que todo lo que en la privacidad de la alcoba matrimonial sea honroso para ambos, también lo es para Dios. Cuidado, evidentemente esto enmarcándolo dentro de un marco ético, porque si para ambos es legítimo mirar pornografía, resulta que eso ya no es bueno para Dios ni para ellos, ¿no? Por tanto, esa regla hay que enmarcarla dentro de una ética adecuada, ¿no? El placer no es el fin de la relación sexual, sino el fruto. El placer de toda relación sexual es la búsqueda de la intimidad. Y en esta palabra me voy a detener después en un ratito, porque tenemos que acabar de entenderla desde la profundidad que tiene, ¿no? Bien, el matrimonio y sus elementos principales, no me voy a detener aquí, solo lo hago porque si hablamos de sexualidad,
en un sentido, cuando hablamos de sexualidad amplia, estamos obligados a hablar de matrimonio porque ahí se entronca, ¿no? Fíjate que el versículo que más veces se repite en la Biblia es Génesis 2:24, es decir, la institución del matrimonio. Pero antes está el nacimiento de la sexualidad y del género en Génesis 2:18. Luego, después de crear al hombre y a la mujer en 2:24, Dios crea la institución del matrimonio, dejará el hombre, se unirá y serán una sola carne, acto sexual, ¿verdad? Y Génesis 2:25, fíjate qué interesante, es el propósito de Dios para el matrimonio. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban en territorio amigo. Había un terreno común donde se sentían a gusto, sin críticas, sin juicio, sin culpa. Eso es la intimidad. Eso es Génesis 2:25. El fruto principal de la sexualidad es la búsqueda de la intimidad. El llegar a sentirte en territorio amigo con aquella persona con la que llevas un camino recorrido y con la que pretendes acabar tus días, ¿no? Ese es el fruto principal de la relación matrimonial. Bueno, fíjate los propósitos de la sexualidad. Vamos a ir uno por uno. De pronto, bajo la escuela de la Iglesia Católica, todavía el sector más oficialista pretende decirnos que la sexualidad tiene el único propósito de la procreación y que todo lo que se salga de ahí no entra dentro de la voluntad de Dios. Por eso el sector oficialista de la Iglesia Católica Romana todavía sigue diciendo que la relación sexual solo es para procrear y hay que usar, y los métodos anticonceptivos, por lo tanto, no son válidos, ¿no? Muchos católicos interpretan las escrituras de otra manera y no lo hacen así. Ahora bien, una pregunta legítima que destrona esta idea de que la sexualidad, el único propósito es la procreación, es el hecho de que la mujer tiene una parte en su aparato genital que se llama clítoris, cuya única y exclusiva función es dar placer a la mujer. Dios no creó el clítoris con otra función, sino con la sola y exclusiva de generar placer en la mujer. Por lo tanto, si Dios lo creó, quiere decir que hay otro propósito, al menos dentro de la sexualidad, que es la búsqueda del placer común, evidentemente, ¿no? Por acortar la historia, los 4 grandes propósitos de la sexualidad. Mira, con 2 P's y con 2 R's, para que lo recordemos muy bien. Continuación de la raza, claro que sí, procreación. Proteger de las relaciones ilícitas, por supuesto que sí, protección. La mejor expresión de la unidad, relación, y nuestro propio placer y bienestar, recreación. Ahí están reunidos los 4 grandes propósitos de la sexualidad. Amados, todo esto hay que integrarlo. Todo esto hay que enseñarlo. Si eres líder de jóvenes, si eres pastor, hay que trabajar teología de la sexualidad con los jóvenes en las iglesias. Los jóvenes tienen que entender la ética y las bondades de la sexualidad bajo el paraguas de la palabra de Dios, porque ya la sociedad se va a encargar de hablarle de las perversiones de la sexualidad. Por eso todo esto es importantísimo, entenderlo, asimilarlo, integrarlo y evidentemente vivirlo, ¿no? Bien, Génesis 2:25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. El mejor antídoto contra la infidelidad es la intimidad. Y la infidelidad se nos presenta con muchas caras, ¿no? Yo recuerdo, claro, a mí me gustan las mujeres, ¿no? Tengo esa debilidad. Como a todos los hombres nos gustan las mujeres, pero como un servidor hasta los 26 años no aceptó al Señor y andaba en ese mundo de la droga, yo tengo un largo recorrido de juventud depravada en todos los órdenes y en todos los sentidos, ¿no? Mi sexualidad estaba completamente pervertida antes de conocer al Señor a los 26 años, ¿no? Por lo tanto, el enemigo a mí sabe muy bien cómo atacarme, ¿no? El enemigo nos ataca en aquello que han sido nuestros frentes de batalla, ¿no? Entonces él sabe muy bien. Os cuento una historia. Yo sé que en Comunidad Luxer y en otros que nos escuchan estáis acostumbrados a escuchar cuestiones como personales con las que uno se conecta.
Y os cuento una historia personal. Hace como 10 años viajo a la ciudad de Los Ángeles. Estuve dando un curso allí por 4 años de consejería bíblica en Azusa, una universidad que hay allí, y fui solo durante 3 semanas a dar el curso solo, sin María del Mar, sin mi esposa. Di el curso, lo acabamos y me quedaban 3 días antes de regresar a España. Y una pareja de alumnos, que eran pastores, me dicen: pastor, véngase que le invitamos a un viajecito a San Francisco y así lo conoce. Digo, hombre, pues gracias, me encanta, vamos. Entonces hicimos un viaje de Los Ángeles a San Francisco por la costa del Pacífico, unas 5 horas de viaje, y llegamos a San Francisco y la esposa del pastor padece de problemas de espalda y con el viajecito, de repente frente al motel en San Francisco había una casa de masajes. Y entonces la esposa del pastor dice: pastor, le invitamos a un masaje que ya verá qué relajante y tal. Le digo, bueno, pues venga, vamos a darnos un masaje. Entonces, bueno, entramos en la sala de masajes y nos pasan cada uno a una sala diferente. Yo entro en una pequeña habitación con un baño, con una cama, una camilla tipo de esas que tiene un hueco ahí para que pongas la cara abajo, una cristalera muy grande y una música como muy suavita sonando, ¿no? Entro allí y de pronto entra una señorita oriental, linda, hermosa, con una bata como de enfermera, pero con un par de tallas menos de lo que le correspondía a la señorita, ¿no? Y ahí parte de mi ser interior empezó a decir, uy, supongo que esto estará bien. Claro, cuando vas a un sitio extraño, donde hay otras costumbres y vas de la mano de unos pastores de los que conoces su integridad, dice, bueno, pues esto está bien, esto todo está en orden, ¿no? Pero ya empezó una campanita por ahí en mi mente a decir, cuidadito, cuidadito. Entonces, muy amablemente, la chica que no hablaba inglés me indica por señas que me dé una ducha, que ella vuelve en 5 minutos, y me entrega una toallita así de ridícula para que me cubra cuando me siente, cuando me eche en la camilla. Bueno, total que yo me doy la ducha, me siento en aquella de espaldas, en aquella mesa, y me cubro el trasero con aquella ridiculez de toallita. La muchacha entra con un tarro de no sé qué tipo de aceite y empieza a darme un masaje. Yo entiendo que con bastante profesionalidad. Hasta se sube en una barra que tiene en el techo y con los pies me cruje la espalda y toda la historia. Hasta ahí, ok. De pronto la muchacha, recuerda, yo tengo la cabeza en el agujero porque estoy así, la muchacha se acerca y me dice que me dé la vuelta. Cuando yo me doy la vuelta, tú sabes lo que yo me encuentro. La muchacha había hecho así. Y se presenta frente a mí desnuda. Y te digo algo, era muy hermosa. Aparentemente no había nada pervertido, ni ella era una descarada. Había un atractivo excelente y exquisito en aquella belleza oriental que me estaba diciendo, de las poquitas palabras que sabía en inglés, una de ellas era happy end. Vamos a tener el final feliz. ¿Te imaginas la escena? Yo estoy a 10.000 kilómetros de mi casa, en la privacidad de una alcoba perdida en un motel de San Francisco, con una belleza oriental hermosa de los pies a la cabeza, que quiere tener relaciones sexuales allí conmigo. ¿Sabes cuál fue mi primera reacción instintiva? Tener relaciones sexuales con aquella belleza oriental, porque yo soy un hombre. Un segundo después, ¿sabes lo que se me apareció? Se me apareció mi esposa, se me apareció mi hijo, se me apareció la fidelidad a un Dios con el que un día hice un pacto de fidelidad. Se me aparecieron tantas cosas que el sentido de culpa y de arrepentimiento fue mucho más grande que el deseo que podía sentir por aquella belleza oriental. Y a punto de haber caído en la trampa, fui consciente de las artimañas del enemigo y como pude le dije a la joven, ok, solo masaje, gracias. La pobrecita casi se puso a llorar. No bonita, me decía. Digo, sí, muy bonita, pero no, gracias, no. Esa noche
no dormí, pensando en lo que pudo haber ocurrido. Llamé a María del Mar por teléfono y le expliqué, oramos juntos. Y le dije, cariño, nunca más voy a viajar tanto tiempo fuera de casa sin que tú vengas conmigo, porque el enemigo quiere meterse en medio de todo esto. Y en aquellos momentos yo entendí y comprendí lo que José, el José bíblico, tuvo que pasar cuando la esposa de Potifar, que no era gordita, baja y fea seguramente, se le aparece diciendo, duerme conmigo. Jesús no huye porque de pronto viera en aquello una cosa asquerosa, depravada. No huye por eso, huye precisamente porque veía la posibilidad de una relación sexual en la que su carnalidad quería participar. Y por eso huye. Y el mejor antídoto contra la infidelidad es la intimidad. El mejor afrodisíaco, mira, el mejor afrodisíaco no es el polvo de cuerno de rinoceronte, no es el chocolate, no es el marisco, el mejor afrodisíaco es la comunicación. Cuando con tu esposa dirimes problemas, arreglas situaciones, hay un buen puente emocional de comunicación. Tu esposa, para abrirse en otros aspectos, necesita sentir un puente de comunicación con su marido. La comunicación es el mejor afrodisíaco. Ni el Viagra ni tonteras de ese tipo, ¿no? Por cierto, ¿sabéis lo que significa Viagra? Viagra significa viejitos agradecidos, fíjate tú. El mejor afrodisíaco es la comunicación. Bien, hay una gran diferencia entre pasión e intimidad. La pasión tiene que ver con vigor físico, la pasión tiene que ver con biología. En una hoguera es lo que compararíamos a las llamas iniciales, que son muy espectaculares, pero la pasión no tiene el poder calorífico y la profundidad que se generan cuando después llegan las brasas. La pasión en la hoguera la asociamos a esa llama inicial, muy espectacular, sí, pero con la vida muy corta. La intimidad la asociamos con las brasas, que es lo que queda al final y lo que realmente tiene mayor poder calorífico. Por eso la intimidad tiene que ver con ternura, tiene que ver con entrega, deseo y ternura se funden en ese concepto. Rápidamente, porque aún me quedan un par de cositas, la regla del 90-10. Mira, a la sociedad le interesa enfatizar lo erótico, lo afrodisíaco, eso es la llama, tiene la vida muy corta, eso es un 10%, genitalidad. A lo que Dios le interesa enfatizar es al otro 90%, que tiene que ver con relación, con ternura, con comunicación, en la hoguera equiparado a las brasas. Por eso hablamos de la regla del 90-10. Una sexualidad correcta tiene un 90% de intimidad y un 10% de genitalidad. Por eso no hay problema. Cuando uno ya es muy viejito y de pronto la genitalidad no funciona tanto, no te preocupes, queda el 90%, que es la intimidad y que es lo que cuenta. Cuando yo me convierto en el año 88, después de 9 años en la heroína, me voy a Bélgica a un seminario bíblico, no para estudiar, porque yo no estaba para estudiar, tenía que pasar el síndrome de abstinencia, pero mi primo, que es quien me predica el Evangelio, me consigue un trabajo de jardinero en el Instituto Bíblico de Bélgica. Era un edificio hermoso, precioso. Y en una parte del edificio había unos viejitos, misioneros norteamericanos, antiguos directores de la institución, ya jubilados. Se llamaban los señores Moreland. Cuando tú entrabas a casa de aquellos viejitos y cenabas en su casa, por ejemplo, cuando tú salías de allí, escucha, algo ocurría. Tú salías de allí como medio metro elevado del suelo. Algo sucedía en el hogar de aquellos viejitos que te hacía salir de allí motivado, contento, con un sentido increíble de paz. Poco tiempo después la viejita se muere y el viejito regresa a Estados Unidos y queda libre aquel apartamento con las hermosas vistas al campo. Y todos los estudiantes querían aquel apartamento, ilusos, pensando que las vistas, la decoración era lo que daba aquel algo especial del lugar. No lo sabíamos, lo supimos después. ¿Sabes lo que tenían los viejitos? Los viejitos tenían intimidad. Una intimidad conseguida a lo largo de los años.
una intimidad conseguida a base de días de absoluta tormenta, de días oscuros, de situaciones difíciles, una intimidad conseguida a base de momentos hermosísimos, una intimidad conseguida a base de recuerdos inolvidables, una intimidad conseguida a base de tantas cosas que acabaron conformando la vida de dos personas que comenzaron de jovencitos una aventura y que de viejitos su expresión sexual tenía poco de genitalidad, pero un 100% ya de intimidad. Y aquellos viejitos habían logrado conseguir lo que a Dios le interesa enfatizar de nuestra sexualidad, que se llama intimidad. Pero como las bendiciones de Dios no abundan, recuerda, las bendiciones de Dios sobreabundan. Cuando abundan, las recibes tú. Cuando sobreabundan, las reciben quienes están a tu lado. Y aquellos viejitos sobreabundaban intimidad. Y ese es, amados, el fruto principal de la relación conyugal y lo que tenemos que acabar persiguiendo en una sexualidad que hay que enmarcarla dentro de los parámetros bíblicos que Dios estableció.